nuestro Dios. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacándolo a Pablo le presentó ante ellos. 23:1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Le invito a inclinar su rostro. Eterno y amantísimo Dios, te hemos adorado, te hemos exaltado, y ahora, Señor, disponemos este tiempo, Padre, para que tú hables a tu iglesia, ministres nuestras vidas, Señor. Te pido por mi vida que me dé de tu gracia para predicar tu palabra. Señor, que pongas en mí las palabras para no violentarlas, Señor, sino hacerlo con el propósito por el cual fue escrita. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede ocupar su lugar si es tan amable? Me da mucho gusto verlo esta tarde, hermano, aquí en la casa del Señor. Déjeme decirle que usted está en el mejor lugar. Vamos a tener un tiempo maravilloso en el Señor con este pasaje. El tema de esta predicación: clara conciencia, la clara conciencia del apóstol Pablo. Estamos en nuestro tercer año estudiando el libro de los Hechos. Por los últimos 2-3 años, este año 2017, hemos estado revisando este libro de los Hechos, sumamente importante y vital para la iglesia del siglo XXI. No podemos dejar y pasar por alto cómo fue el inicio de la iglesia del primer siglo, cuál fue su comportamiento frente a las circunstancias que les tocó vivir, y de ahí aprender nosotros. Esta tarde quiero compartir con ustedes y darle un poco de contexto, ya que ya tiene más de 20 días, me parece, casi un mes, que vimos la última predicación del libro de los Hechos, capítulo 22. El apóstol Pablo completa su tercer viaje misionero cuando estamos en el capítulo 23. Pablo hizo 3 viajes misioneros. El tercero es el último, el cual hace, y él desea regresar. Ya lo leíamos en la epístola que estamos leyendo a los Corintios. Él deseaba regresar a Jerusalén y llevarle una ofrenda a los pobres de Jerusalén que había recogido en las iglesias gentiles en la región de Macedonia. Él se esforzó por llevar y apoyar a los hermanos. Había estado un tiempo muy largo fuera de Jerusalén, y él aprovecha este tiempo para regresar. Él llega precisamente en un tiempo importante en el cual se iba a celebrar una de las fiestas importantes de Israel, y él regresa. Mucha gente a lo largo de su partida de Jerusalén lograron ver que Pablo había dejado el judaísmo, había abrazado el cristianismo, y había producido eso, hombres que lo querían y otros que lo rechazaban. En medio de ese ambiente, Pablo regresa a Jerusalén. Vamos a Hechos 22 para un poquito de contexto al pasaje. Y lo oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza, y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Estamos leyendo un pasaje que nos habla de cómo reaccionó la gente en Israel cuando Pablo llegó. La gente no lo quería, lo rechazaba, porque decían que había apartado a los judíos del judaísmo y los había llevado al cristianismo. Entonces, cuando él llega, iba a participar de una de las ceremonias en el mismo templo, lo prenden, lo sacan y lo comienzan a golpear. Y es ahí donde estamos. Vamos al versículo 27. Bueno, vamos al 26 de Hechos 22.
Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Vemos de que había un derecho para aquellos judíos que eran romanos, y entre ellos era Pablo. Estaba prendido, lo estaban golpeando, y él quería solamente que se le diera la oportunidad de explicar por qué lo estaban golpeando. Entonces encontramos en el 29: así luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Vemos entonces de que llega un momento en el cual el apóstol Pablo está experimentando una prueba muy difícil. Él llega a Jerusalén con un gran anhelo de llevar ofrendas y producir alegría en la iglesia en Jerusalén, y él se encuentra a un grupo de personas que lo aprenden, que lo golpean y que lo quieren matar. Y ese es el escenario en el cual está el apóstol Pablo. Un escenario muy difícil. Podemos dividir el libro de los Hechos en tres partes, o está dividido, mejor dicho, el libro de los Hechos en tres partes. La primera parte, del versículo 1 al versículo 7, tiene que ver con el evangelio en Jerusalén. Del versículo 8 al versículo 12 tiene que ver con la difusión del evangelio en Judea y en Samaria. Y del versículo 13 al 28 tiene que ver con la difusión del evangelio hasta lo último de la tierra. Y es ahí donde estamos, en la tercera sección, donde el evangelio es propagado hacia todo el mundo. Versículo 30 de Hechos 22. Al día siguiente, no perdamos de vista que Pablo está prisionero. Lo quieren azotar, lo quieren golpear. Él quiere explicar por qué lo están haciendo. Él también quiere preguntar por qué se lo están haciendo. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales, ¿qué dice, hermanos? Sacerdotes, el famoso Sanedrín, que lo conformaban 70 personas más uno. El Sanedrín, en el tiempo de Jesús, o en el tiempo del apóstol Pablo, era una corte de justicia establecida desde los tiempos de Moisés para cumplir la ley de Moisés. Eran 70 personas más un sacerdote que era el moderador. Entonces, en el versículo 30 nos dice que mandaron traer a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Estamos en un momento importante. Imagínense ese escenario. Pablo es llevado a un lugar en el cual se tiene que enfrentar contra 70 personas más uno, que tenían que hacerlo hablar, y él tenía que hacerle preguntas a ellos. Estaba un grupo muy importante. Ahora, no pasemos por alto, hermanos. Recordemos que Pablo era un fariseo. Él persiguió a la iglesia. Él estuvo cuando martirizaron a Esteban. Él estaba ahí. Las ropas de Esteban fueron arrojadas a los pies del apóstol Pablo, de Saulo en ese entonces. Entonces, la gran mayoría de los que formaban el Sanedrín eran conocidos de Pablo. Gente que él conoció quizás de jóvenes. La palabra Sanedrín significa en el griego Senedrión, y lo que significa es sentarse juntos. La palabra Sanedrín significa ¿qué? Sentarse juntos, donde todos están sentados y tienen que ver que se aplique la ley, y hay uno que es el moderador. Y muchos de los que estaban ahí sentados, Pablo los conocía. Sabía que él participó con ellos en un tiempo pasado, pero que ahora lo estaban acusando. Esta parte yo la he dividido en 4 partes: el versículo del 30 y el capítulo 21 del 1 al 3. Número 1, la primera parte es la confrontación, que es la que vamos a ver ahorita. Número 2, el conflicto.
Número 3, la conquista. Y por último, el consuelo. De esa manera está distribuido lo que es el versículo 30 del capítulo 22 y del versículo 23 del 1 al 3. Entonces, dice, vamos entonces al primer punto, a la primera fase, que está en Hechos 23:1. Entonces, Pablo está frente al Sanedrín, 70 personas. Ahora, algo muy importante, dice el versículo 1. Entonces, Pablo, mirando, ¿cómo, hermanos? Fijamente al concilio. Dicen muchos historiadores que Pablo en ese momento estaba esposado hacia atrás. Muchos dicen que estaba lastimado de la cara, estaba golpeado. Ese era el escenario en ese momento. Pablo encadenado, manos atrás, con los pulgares hacia arriba, y tiene enfrente 70 personas, sacerdotes. Y todos lo conocían a Pablo. Lo habían visto cómo perseguía y cómo fue celoso de las cosas de Dios. Pero Pablo dice la palabra que él los miraba fijamente. Esa palabra fijamente habla de una mirada intensa, una mirada la cual retaba a los que estaban enfrente. Pablo sabía que no había hecho nada malo. Pablo tenía una conciencia tranquila y sabía que lo que había hecho no estaba fuera del orden de Dios. Él miraba a estos 70 personas, dice que los miraba fijamente ante el concilio. Dice otro texto que los miraba con integridad, con una conciencia íntegra. Él estaba en su defensa en ese momento. Cuando él tiene esa actitud ante el Sanedrín, él les dijo algo muy importante. Les dijo, ¿cómo? Varones, hermanos. No era la manera como se debía dirigir Pablo a ellos. Pero ¿por qué Pablo expresó la palabra varones, hermanos? Porque Pablo los conocía a ellos. ¿Cómo debía de ser el protocolo para dirigirse al Sanedrín? Lo encontramos en Hechos 4, 8 y 9. Allí encontramos un momento en el cual Pedro tiene una confrontación contra el mismo Sanedrín, y vemos cómo era el comportamiento o cómo debía dirigirse al Sanedrín cuando un judío era confrontado por este grupo de sacerdotes. Solamente si ya lo encontró, le leo rápidamente Hechos 4, 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, ¿cómo les dijo? Gobernantes del pueblo y ancianos ¿de qué? De Israel. Esa era la manera como debía dirigirse a un grupo tan importante como el Sanedrín. Pablo no lo hizo. Pablo les llamó varones hermanos. ¿Por qué? Porque Pablo había sido un judío de judíos. Filipenses 3:6 dice que Pablo, en cuanto al celo, era perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia en la ley, era irreprensible. Pablo dice en Gálatas 1:14 que él era un judío que aventajaba a muchos de sus contemporáneos, y que siendo mucho más celoso que sus padres. Es decir, a Pablo lo conocían. No estaban lidiando con alguien ajeno. Y Pablo sabía quién lo estaba en ese momento mirando. Entonces Pablo se refiere hacia ellos. Y se refiere de una manera muy importante. Vamos a ir al versículo 1 una vez más de Hechos 23. La escena es de que Pablo está frente al concilio, los está mirando fijamente y prácticamente los tutea. Les dice, varones, hermanos, yo con toda buena conciencia, dice Pablo, le está dando al Sanedrín, he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Qué es una buena conciencia? Déjenme, le doy una definición. La conciencia es aquel proceso de pensamiento que distingue lo que considera moralmente bueno o malo, alabando lo bueno y condenando lo malo. Una vez más, la conciencia es aquel proceso de pensamiento en el ser humano que distingue lo que considera moralmente bueno o malo, y alabando, ¿qué, hermanos? Lo bueno y condenando lo malo. La conciencia en nosotros es aquel pensamiento, hermanos, que logra distinguir entre lo bueno
y lo malo moralmente. Por ejemplo, si yo voy a China y veo a una persona, a un chino, está violando a una niña, un adulto, a una niña de 6 años, ¿qué es eso? Moralmente, ¿qué es? Malo, aunque no hable español. Si yo voy, por ejemplo, al África y en ese lugar de África un hombre está tomando la mujer de su prójimo, ¿qué es? ¿Es bueno o es malo? Es malo. No tenemos que estar o hablar el idioma. El ser humano desde que nace está integrado o conformado por una conciencia, y esa conciencia nos lleva a distinguir lo que es bueno moralmente, lo que es malo moralmente, y alabar lo bueno y condenar lo malo. Esa es la conciencia, sea cristiano o no sea cristiano, pero hay una conciencia. También la conciencia, dijo alguien, que la conciencia es el íntimo conocimiento que vigila las acciones del individuo. Imagínense. Es decir, la conciencia es aquella parte que tenemos los seres humanos y que vigila las acciones del ser humano, alabando las buenas y condenando las malas. Vamos a ir a 2 Corintios, capítulo 1, versículo 12, para abordar lo que Pablo estaba en ese momento expresando en relación cuando tiene enfrente al Sanedrín y les dice en el versículo 1 de que él había vivido con una buena conciencia delante de Dios y de los hombres. 2 Corintios 1:12 dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Pablo expresa aquí en 2 Corintios 1:12 que la misma conciencia le ha permitido a él conducirse en este mundo de una manera en la cual Dios se ha glorificado. Es muy importante que sepamos nosotros qué lugar tiene nuestra conciencia delante de Dios, hermanos. Ahora, esa conciencia nos lleva, dice, a revisar las acciones. Y Pablo se lo expresó en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 8 y 9. Aquellos hombres, búsquelo para que lo podamos revisar. 1 de Timoteo 3, 8. Pablo, aquellos hombres que eran llamados hacia el ministerio, tenían que entender que una buena conciencia hablaba de poder distinguir moralmente lo bueno y lo malo, alabar lo bueno y condenar lo malo. 1 de Timoteo 3:8. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe. ¿Me ayuda a leer? Con limpia conciencia. Para poder servir a Dios tenemos que hacerlo con una conciencia limpia. Que tú sepas distinguir lo que moralmente es bueno, lo que moralmente es malo, rechazar lo malo y alabar lo bueno, hermanos. Pablo decía: yo he vivido delante de Dios con una conciencia limpia. No hay nada que me acuse. Moralmente he procurado lo bueno. Y es ahí donde Dios nos llama a nosotros. Yo le pregunto a usted, ¿cómo está su conciencia? ¿Sabe distinguir con su conciencia lo que moralmente es bueno y lo que moralmente es malo? ¿Somos capaces los cristianos del siglo XXI de usar la conciencia y saber lo que moralmente es bueno, lo que moralmente es malo, alabar lo bueno y condenar lo malo? ¿Cómo está su conciencia? Porque es ahí donde Dios quiere que revisemos esta tarde. Pablo en su momento dijo: yo tengo una conciencia limpia. Le pregunto, ¿usted tiene su conciencia limpia delante de Dios? Porque es ahí donde Dios quiere que estemos, hermanos. Que el día que nos toque, como Pablo, experimentar una prueba, podamos decir: he vivido hasta este momento con una conciencia limpia. Ahora, usted ya sabe lo que es una conciencia. Usted ya sabe a partir de hoy que la conciencia es ese pensamiento que distingue lo que moralmente es bueno y malo. Se aleja de lo malo y sigue hacia lo bueno. Yo le mencionaba ejemplos.
Un ejemplo más. Codiciar lo del prójimo. Eso moralmente es malo. Y somos llamados a tener una conciencia limpia en el Señor. Vamos a ir a Romanos capítulo 9, versículo 1. Ahora, Pablo no solamente habla de una conciencia, de un pensamiento o de un proceso de pensamientos, sino que habla de una conciencia limpia. ¿A qué significa o qué significa esa palabra, una buena o limpia conciencia? Alguien lo definió que es aquella parte cuando una persona hace lo que su Señor le pide. Es una conciencia limpia. Algo que su Señor le pide y que no le acusa en su mente o en su conciencia haber hecho lo contrario. En Romanos 9, versículo 1, dice, verdad digo, versículo 1 de Romanos 9, verdad digo en Cristo, no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Dice Pablo, mi conciencia me da testimonio. Una buena conciencia o una conciencia limpia, hermanos, siempre va a movernos a considerar lo que en nuestra mente es bueno, correcto y glorifica a Dios. ¿Escuchó eso? Una conciencia buena o una conciencia limpia siempre va a movernos o nos va a llevar a considerar en nuestra mente lo que es bueno, lo que es correcto y que glorifica a Dios. Pablo estaba frente a 70 personas y él en ese momento les expresó, he hecho lo que correctamente he aprendido de Dios. No tengo nada por qué me acusan, estoy limpio. ¿De qué me van a acusar? Y es ahí donde Dios quiere, hermanos. ¿Qué es lo que hay en tu mente? Recuerde el texto, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que Dios quiere esta tarde, hermanos, es que aprendamos que una buena conciencia siempre llevará a nosotros o nos moverá a hacer lo correcto y a hacer lo bueno y que eso glorifique a Dios. Pablo dice a los romanos, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Habla de algo sincero, de algo honesto, Pablo. Ahora, llegamos a una parte importante. Si hablamos de una buena conciencia, cuando nosotros ignoramos la conciencia, ¿cuál es el resultado de eso, hermanos? Cuando mi conciencia me dice, mira Abisaí, esto que está aquí enfrente moralmente es malo y yo lo hago, hay un resultado de eso. ¿Cuál es el resultado? Que se endurece el corazón. Miren lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 18. La conciencia que tenemos nosotros, lo que Dios depositó en cada uno de nosotros es algo importante y valuable. No hacer caso a nuestra conciencia, iglesia, llevará al cristiano a un terreno que su corazón se endurezca. Cada vez que Dios te habla, cada vez que Dios te ministra y te dice, hermanito, esto está mal aquí, hijo, esto está mal acá, y tú dices, sí, pero no lo voy a hacer. En ese momento en tu corazón pasa algo que se llama endurecimiento. ¿Qué significa endurecer el corazón? Que cada vez vas a escuchar tú la palabra de Dios, pero no va a llegar acá. Va a decir, otra vez ya acabó la predicación, me voy para mi casa. Miren lo que dice Efesios 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, hay, por la dureza de su corazón. Cuando alguien llega a ese nivel de un entendimiento entenebrecido, es porque a su conciencia no le hace caso. Ya no le haces caso, viene a tu mente aquello que moralmente es bueno y tú no haces caso, comienza tu corazón a endurecerse. ¿Y qué significa? Que tú puedes pasar toda tu vida en la iglesia y nunca recibir la palabra en tu corazón. No hay peor lugar para un cristiano que un corazón endurecido. Versículo 19.
los cuales, después que perdieron, ¿me ayuda a leer? Toda sensibilidad. Cuando una persona deja de oír su conciencia, se vuelve insensible. Ya no te duele. Antes tú le pegabas a tu esposa y te decía tu conciencia: es malo que tú golpes a tu mujer, a la mamá de tus hijos. Es malo que tú la engañes. Y tú dices: no hago caso a mi conciencia. Va a llegar el momento que vas a golpearla, vas a lastimarla, la puedes hasta matar y no tienes ningún sentimiento ya. Estás insensible. ¿Cuántas personas aún en las iglesias escuchan de Dios? Dios les habla y son insensibles. Una persona insensible, hermano, no siente, no tiene sentimientos, no le duele nada. Y es lo que dice el texto. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de ¿qué? De impureza. Y eso es resultado de no escuchar la conciencia. Seas cristiano o no seas cristiano, tú sabes que robar es malo y te dice la conciencia que tomar lo ajeno no es tuyo. Y lo que hace el hombre cuando roba es de que ahoga esa conciencia y no la escucha. Pero hay una consecuencia. Estamos en un buen momento, hermanos. Dios quiere que crezcamos y maduremos. Esos pensamientos que te dicen lo que es bueno y lo que es malo, además de la palabra de Dios, son para que los escuchemos. Y cada vez que tú no lo escuchas, te vas a volver cada vez más insensible y más insensible. Entonces, la consecuencia de no escuchar la conciencia y lo que Dios ha hablado a través de su palabra tiene consecuencias muy grandes y lamentables dentro de la vida cristiana. Primera de Timoteo 4:1. ¿Cuántos saben que desobedecer también es pecado, hermano? ¿Sabía usted que hacer lo bueno y no hacerlo es pecado? Saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado, según la Biblia. Entonces, cuando tu conciencia te dice, tú sabes que eso es malo y tú lo sigues haciendo, ahí hay un problema muy delicado, hermanos. Dice el texto: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, en los tiempos futuros o tiempos finales, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía o por la doble vida de mentirosos, que teniendo, ¿qué dice, hermanos? Cauterizada la conciencia. ¿Cómo se llega a ese nivel, pastor? Cuando tú dejas de escuchar tu conciencia. En ese momento tu mente, tu conciencia es cauterizada, no hay sensibilidad. Por eso Pablo, cuando estaba frente al grupo, él estaba mirándolos fijamente. Su conciencia le decía a Pablo: has hecho correctamente, Pablo. En su momento, cuando eras judío, hiciste lo que la religión judío te decía que hicieras. Lo hiciste cabalmente. Y ahora que eres cristiano, lo haces de igual manera, con una conciencia limpia. Lo que te pide tu Dios, lo que te pide Cristo, eso tú haces. Tu conciencia está limpia. ¿De qué me pueden acusar? Cuando nosotros hablamos con una conciencia limpia, como Pablo lo hizo frente al Sanedrín, nos habla de una vida de integridad, hermanos, de una vida limpia y en paz con Dios. Y es ahí donde Dios quiere llevarnos esta hora nosotros a revisar nuestra vida y una vez más reflexionar cómo está nuestra conciencia delante de nuestro Dios. Vamos a ir a una cita más y ahí vamos a concluir. Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 12. Por eso Pablo en su momento procuraba una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Porque recuerda el texto, versículo 1, dice: tengo una conciencia limpia delante de Dios. ¿Y de dónde? Y de los hombres. Segunda a los Corintios 1:12 dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia.
lo que mi conciencia me dice. Esa es nuestra manera como podemos exaltar. En que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Una conciencia, hermanos, no solamente tiene que ser saber distinguir lo bueno de lo malo, exaltar lo bueno y condenar lo malo, sino que también sea algo que sea limpio, algo que te lleve y te motive a hacer lo correcto y que glorifique a Dios. Hoy Dios pone enfrente de la iglesia, hermanos, un nivel para aprender y crecer. Y cuidemos nuestra manera de caminar. Tu conciencia siempre te va a decir lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Pero al final tú eres responsable de tus decisiones. Póngase de pie, hermanos, y vamos a darle a Dios gracias.